Acaban de finalizar unas jornadas de actualización sobre autismo en el marco de un encuentro internacional sobre un tema que es tan apasionante como desconocido para muchísima gente. Y la persona que tenemos esta noche es de verdad, es un tipo que sabe muchísimo, es una eminencia, así me lo han presentado, que es el doctor Víctor Ruggeri, neurólogo infantil. Buenas noches y gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto estar aquí con ustedes y con la audiencia. Sé que una de tus intervenciones tuvo que ver con el autismo a lo largo de la vida, que ya de por sí es un título absolutamente fascinante. Si un papá o una mamá se encuentran ante la realidad de que su hijo es autista, después te voy a preguntar cuáles son las señales, pero no todavía. ¿Qué expectativa de recuperación puede tener esa criatura a lo largo de su vida y hasta dónde puede llegar esa recuperación? No sé si estoy preguntando bien. Está bien, está muy bien la pregunta, porque uno tiene que entender que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una desviación en el desarrollo de lo que es la interacción social, la cognición social, la capacidad de interactuar con otros chicos, con otras personas, con otros adultos a lo largo de su vida. Y muchas veces uno se pregunta, primero, ¿cuál va a ser el futuro de este niño? En realidad, todos deberíamos preguntarnos cuál va a ser el futuro de cada uno de nuestros hijos cuando nacen. Entonces, si empezamos desde allí, tenemos que empezar a preguntarnos, bueno, si este niño tiene un autismo leve, si este niño tiene un autismo moderado, si este niño tiene un autismo severo. Y si tiene un autismo leve, y yo lo tomo muy tempranamente, quiero decir 18 meses, con signos de autismo, con signos de riesgo de autismo, probablemente va a tener una mucho mejor evolución que si yo no lo diagnostico hasta los 3 años, aunque sea leve, porque voy a perder mucho tiempo. Si alguien tiene un autismo muy severo, un autismo no verbal, un autismo en el cual no hay una capacidad importante de ser más independientes a lo largo de la vida, es probable que necesiten mucho más cuidado y que sean más dependientes. De cualquier manera, siempre con un abordaje terapéutico adecuado, con una intervención adecuada, nosotros vamos a lograr mejorías e importantes mejorías, o en la comunicación, o en el lenguaje, o en sus habilidades sociales. En definitiva, lo importante va a ser que sean personas felices, independientemente de cuál sea finalmente el proyecto de vida o lo que vayan a alcanzar. No sé si soy claro. Absolutamente, sí. ¿Y cuáles son esas primeras señales a las que los padres o la familia o el entorno debería estar atento, ¿no? Y a partir de qué edad empieza a manifestarse? Esa es una muy buena pregunta y es muy importante, porque uno piensa en el autismo muchas veces en los 3 años, en los 4 años, y uno tiene que pensar que puede haber signos que nos orienten en un niño que puede tener riesgo de autismo entre los 12 y los 18 meses. Si un niño a los 12 meses no señala, es un signo importante. Hay que pensar, y todos debemos pensar, que un chico a los 12 meses mueve el mundo señalando, porque hace así, señala, y el abuelo, la tía, la hermana, todos van a ir a buscar algo que parece estar señalando. Es una iniciativa social. Si no mira lo señalado, también es una preocupación, porque es un fenómeno de atención. Si no tiene una atención compartida, que uno la logra a los 8 meses, y yo estoy con 18 meses y no agarro un objeto, y si agarro un objeto no mira a mamá y se lo muestra, tengo que preocuparme. Si un niño no responde al llamado por su nombre, cuando en realidad no es sordo y está en su mundo, tengo que preocuparme. Entonces, si tengo 18 meses, un chico de 18 meses, y no hace nada de esto, yo tengo que pensar en que está a riesgo de padecer autismo. No voy a decir que tiene autismo. ¿Por qué? Porque hasta los 3 años no voy a hablar de autismo. ¿Ah, no? No, voy a hablar de riesgo de autismo, de preocupación. Entonces, estos signos de preocupación tienen que pensarse, y si se piensan, hay que tratar. No puedo esperar hasta los 3 años para decir, bueno, ahora estoy seguro que tiene autismo, ahora estoy seguro que, digamos, lo tengo que trabajar. No, si yo a los 18 meses veo a un chico con estas características, por un lado, tengo que actuar, tengo que trabajar, orientar a los padres, trabajar con los padres. Hay herramientas de intervención temprana, y por otro lado buscar las causas, porque a veces las causas pueden ser muy importantes, tanto para el asesoramiento familiar como para detectar a veces causas que son tratables también. Perdón, ahí, cuando hablas de causas, ¿son causas
A ver, ¿a qué te estás refiriendo, Causa? Y bueno, a ver, cuando uno tiene que pensar que el autismo afecta a 1 de cada 31 personas, según el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos, o 1 a 120 en España, por ejemplo. Son estadísticas, en definitiva es muy alto el número. Pero uno tiene que pensar que yo puedo identificar una entidad neurogenética o una entidad neurológica asociada al autismo en un 30% a 35% de los casos. Bien. Entonces, si yo lo identifico, puedo asesorar a esa gente, pero también puedo identificar otros motivos. Qué importante, a raíz de lo que estás diciendo, imagino, es, entonces, además de que los padres estén atentos, que también esté capacitada la docente o la encargada del jardín maternal, que también esté capacitado, por ahí seguramente lo está, el médico pediatra, como para no dilatar la cuestión. ¿No? Porque a veces, ¿qué es lo que hace una mamá, un papá? Urgente al médico pediatra, mire, y el médico, bueno, imagino que está capacitado para decir, a ver, ¿qué está pasando acá? ¿No? Pongámonos atentos. Totalmente. Yo creo que el rol del pediatra es el rol fundamental. ¿Por qué? Porque un padre no tiene obligación de conocer el desarrollo típico. Y un padre primerizo puede interpretar que su hijo no está conectado socialmente, que está aislado. ¿Por qué? Porque empezó a caminar y la interpretación es, bueno, empezó a caminar a los 12 meses y ahora está como aislado, pero porque está descubriendo el mundo. En realidad está mirando el mundo y entonces por eso no se comunica. No. Puede caminar, pero además puede señalar, pero además puede pedir, pero además... Entonces, es importante esto. Y el pediatra es el que tiene que estar atento a esta situación. No puede ser que lo detecte una maestra jardinera, porque la madre sabe que pasa muchas veces. La madre se preocupa, pregunta, y a veces la respuesta es, lo observa demasiado, ¿por qué no compare, no hay que comparar, cada uno tiene su tiempo? No. Y puede pasar también que sea todo lo contrario. A veces somos negadores los padres, ¿sí? Como que no queremos saber, no queremos que suceda. Entonces es como que, bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¿Es frecuente esto? En general, yo la experiencia que tengo es que en general las madres vienen y me dicen, doctor, yo ya notaba algo, pero me dijeron que me quede tranquila. Y eso es terrible. Ahora, algunas veces me sucede también que me dicen, no, pero este es igual a otros chicos, lo que pasa que es más lento, o se buscan argumentos. En ese caso, cuando ya llegan a mí, ya llegan como con una situación que es venir a ver, ¿tiene autismo o no lo tiene? ¿O qué tiene? Y a veces no quieren escuchar la palabra, y los entiendo, porque no es una situación menor. Últimamente ha habido una tendencia a romantizar el autismo. En los medios se muestran personas que hacen autismo, Sheldon, de Big Bang Theory, y toda gente, o influencers que hablan del autismo. Y entonces uno imagina el autismo con alta funcionalidad, con una abogada que es coreana, etc. Y uno tiene que pensar que un 33% de las personas con autismo son no verbales y van a ser dependientes toda su vida. Entonces no puede pensar solamente en las personas con autismo que son ingenieros y que son ingenieros, o que son músicos, que los hay, porque también es así. Pero si no, hay gente que se va a sentir excluida y va a decir, pero ¿cómo? ¿Por qué yo no logré esto con mi hijo? Porque su hijo tiene un autismo más severo. A la hora de ir al nivel inicial, a la escuela primaria, bueno, esa decisión, ¿tiene que juntarse con los demás? ¿Tiene que integrarse, tratar de integrarse con el resto o no? Bueno, esto es fundamental. Son preguntas muy bien armadas, en el sentido muy bien pensadas, porque, a ver, primero yo abogo siempre por la inclusión. O sea, ¿qué significa esto? Un chico de 4 años, aunque tenga autismo, tiene que estar con otros chicos, compartir con otros chicos, pero a veces tengo que tener un acompañante terapéutico en el aula, porque si no puede empezar a deambular y a aislarse. Y yo estoy perdiendo 3 horas del día que el chico se aísla y no se incluye. Entonces, la inclusión es acompañándolo. Puede hacer un primer grado, y si no tiene discapacidad intelectual, dijimos que un 33% podía tener un autismo profundo, si no tiene discapacidad intelectual puede empezar a aprender y estar funcionando en un primer grado, en un segundo grado, e ir transitando la primaria. En otros casos, uno tiene un autismo o un niño con autismo que no tiene lenguaje o que tiene una discapacidad intelectual, y uno va a ir viendo
en qué medida le es útil una escolaridad común. Pero siempre uno tiene que tratar de incluir un primer grado, un segundo grado, ver el acompañante terapéutico. Digo siempre, pero hay casos más complejos en los cuales uno va por otro camino. Y después ver, el chico tiene que ser feliz. Y para ser feliz no es solamente que aprenda las letras. Para ser feliz tiene que estar compartiendo un espacio con otro chico, tiene que poder interactuar, entender lo que se está hablando. Y entonces, ¿de qué me sirve si un chico de tercer grado, está en tercer grado, no tiene lenguaje, no tiene comunicación, no sabe hablar con otro chico? ¿Cuál es esa inclusión? Eso no es verdadera inclusión. Tal vez con esta pregunta, no sé, te estoy sacando un poco de tu especialidad y te pido disculpas por eso, pero igual pregunto, ¿pueden sufrir bullying? ¿Es habitual? Sin duda, es muy buena esa pregunta, porque, a ver, estos chicos muchas veces son literales, no entienden chistes, no entienden ironías, se sienten y no se visten adecuadamente, no se integran adecuadamente. A veces son los primeros que dicen, cuando preguntan ¿quién hizo esto? Fue él. Depende del nivel de autismo, porque cuando hablamos de una discapacidad severa no va a poder hacer esto. Pero esos chicos que no están así pueden sufrir. Y ustedes tienen que pensar que, según algunas estadísticas, hasta el 90% de los chicos y adolescentes con autismo sufren hostigamiento. Pero el hostigamiento es muy grave y debe ser denunciado porque deja muchas secuelas. Y ustedes tienen que pensar que en las escuelas aproximadamente entre un 20 y un 30% de los chicos típicos sufren hostigamiento. Imaginen un chico con autismo. Yo hice una estadística hace unos años sobre 108 personas con autismo grado 1, lo que ahora antes se llamaba síndrome de Asperger, en los cuales en esta estadística, estas 108 personas, les preguntamos, eran hombres y mujeres, alguna de las preguntas es si habían sufrido hostigamiento o bullying. El 95% eran adultos mayores de 18 años, el 95% había sufrido hostigamiento. De esos, el 75% en la escuela. Y de ese 75%, un pequeño porcentaje no solo de los compañeros, a veces de los docentes. ¿Y ellos logran verbalizar esto con sus padres? O sea, si les pasa esto, a veces los chicos cuentan, sí. ¿Ellos también cuentan? En muchas oportunidades no, porque incluso no se dan cuenta. No se dan cuenta que le están... Algunos sí, porque les roban, por ejemplo, le sacan la merienda, o le hacen bromas, o lo hacen caer, o se hacen los amigos para sacarle plata para comprar figuritas, o los agreden físicamente. Además, la forma de hostigamiento en general es distinta entre hombres y mujeres. Bien. Las mujeres hostigan más ignorando, sacándola del grupo de WhatsApp. Los varones en general son más físicos en el hostigamiento, pero en algunos casos dicen no quiero ir más al colegio y dejan de ir al colegio, y esto se pone en evidencia y otras veces no. Por eso los equipos terapéuticos y los profesionales tenemos que estar conscientes de que puede sufrir hostigamiento. Hace muy pocos días acá en Posadas, un chico de 18 años, estaba en quinto año de una escuela técnica, se quitó la vida. Bien. Se quitó la vida. La madre dice, nosotros hicimos todo, estuvimos atentos a todas las señales, al entorno, hicimos todo lo que había que hacer. No denuncia bullying, no le consta, tampoco lo descarta. La pregunta es, muy puntual, ¿un chico autista que sufre bullying tiene alguna tendencia al suicidio o eso no corre para ellos? A ver, yo diría la inversa. Yo diría que hay un artículo que yo escribí que se puede bajar en forma gratuita, internacional, sobre autismo, depresión y suicidio. Hay más prevalencia de depresión y más prevalencia de suicidio en el autismo. Bien. Entonces, ahí no quiere decir que sea necesario haber sufrido o padecido bullying. A veces están padeciendo depresión y terminan con autolesiones o suicidio. No conozco el caso, no sé la situación, pero es muy importante porque se sabe que en el autismo hay más prevalencia de depresión y hay más prevalencia de suicidio. Y es importante porque es en la adolescencia o en la vida adulta joven. La última pregunta. En esta charla abierta a la comunidad que has dado aquí en Posadas, ¿cuál ha sido por ahí la pregunta o la consulta más frecuente que has escuchado? Bueno, estos fueron 2 días espectaculares. Yo quiero valorar realmente el compromiso de la Intendencia porque hizo posible
desarrollar una actividad académica de 6 meses. Esto no fue solo hoy, ayer y antes de ayer, sino 6 meses de trabajo, una vez por mes, y los días viernes y sábado lo hicimos de una manera distinta, presencial, como lo hicimos de entrada. Y bueno, fue gracias a la Intendencia que se comprometió en lo que tiene que ver con educación y en lo que tiene que ver con salud para armar este proyecto que no es menor. Y las preguntas más importantes, sin duda, que tuvieron que ver con la calidad de vida de las personas con autismo, si son felices o no son felices, si sufren hostigamiento, cómo se los puede ayudar, la depresión y también el agotamiento, pero no, o burnout, pero no solamente de la persona autista, el agotamiento de la familia, el agotamiento de los del entorno. Así que no es menor. Bienvenido a Misiones y gracias. La verdad que fue un placer, fueron 2 jornadas inolvidables para mí. Posadas es un lugar muy, muy lindo, muy acogedor y con buena gente. Muchas gracias. Gracias, gracias.